Universidad IBES presenta Ciencia y Saberes para Todos. Hola comunidad, bienvenidos sean todos a esta cuarta temporada de su podcast Ciencia y Saberes para Todos. Este es un espacio dedicado a la ciencia, a la tecnología y al medio ambiente, y también lo estamos enfocando al desarrollo sustentable. Es un espacio donde podremos escuchar a los expertos en los diferentes temas que nos ayudarán a entender las dinámicas sociales, económicas y ambientales de nuestro entorno. Mi nombre es Gonzalo y seré quien nos acompañe a lo largo de estas emisiones, y también me acompaña mi compañero Néstor en los controles. Hoy hablaremos con un invitado muy especial sobre un tema que hemos estado recalcando por la importancia que tiene. Me refiero a la educación ambiental para la sustentabilidad y el desarrollo comunitario. Para esto tenemos invitado el día de hoy al maestro Rafael Enrique Colpas Castillo. El maestro Rafael Enrique Colpas Castillo es de nacionalidad colombiana. Su perfil profesional es licenciado en Biología y Química, especialista en enseñanza de las ciencias naturales y magíster en gestión ambiental para el desarrollo sostenible con énfasis en zonas costeras. Se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico en programas de pregrado y posgrado, afines con el componente de gestión y educación ambiental. Igualmente se ha desempeñado como director y evaluador de proyectos de investigación en algunas universidades del Caribe colombiano. Es miembro del grupo de investigación GECIT, reconocido por Colciencias. Actualmente se desempeña como coordinador en la Universidad del Atlántico del Observatorio Mesoamericano de Educación Ambiental, desde el cual se fortalece la educación ambiental de los países miembros del proyecto de integración y desarrollo en Mesoamérica. Bienvenido, doctor. Muy buen día, ¿cómo está? Gracias, doctor Gonzalo. Un placer estarlo acompañando en este día. No, pues es un placer poder hacer este enlace desde México, Colombia, para nosotros es un bien enriquecedor el poder contar con usted para escuchar también otras visiones y otras formas de trabajo, pero también acercarnos, ¿no? Aprovechar la tecnología para acercarnos y ver cuáles son cuestiones que están trabajando de forma similar y que podemos enriquecer. Y para dar inicio, hay una pregunta al inicio que hacemos a todos nuestros invitados, y esta es: ¿qué es la ciencia para usted, maestro? Bueno, pues la ciencia para mí es el conocimiento construido a partir de procesos de sistematización, de información, de construcción, contrastación, ¿verdad? Bajo una perspectiva de argumentación que nos permita interpretar un fenómeno o un hecho o una situación bajo unos parámetros teóricos y unos supuestos. Entonces, pienso que para mí eso es ciencia y está en permanente construcción. Maestro, en este sentido, ya que podemos tener estos enfoques de contrastación, estos parámetros, este conocimiento, ¿cómo podemos llevar la ciencia? Y también, para ir entrando ya en el tema que nos concierne el día de hoy, es, por ejemplo, ¿qué podemos entender por educación ambiental para la sustentabilidad? Porque hablamos de educación ambiental. Ahora, para la sustentabilidad pareciera que son dos conceptos diferentes, pero ¿cómo es que los estamos uniendo? Desde su experiencia, ¿nos podría explicar qué es o cómo podemos nosotros entenderla, estos dos conceptos? Ok, Gonzalo, pues claro, inicialmente pues es importante tener en cuenta que educación ambiental, hay muchas interpretaciones de este concepto. Por ejemplo, la educación ambiental también se concibe como un campo del conocimiento, ¿ya? Es un campo del conocimiento donde convergen diferentes disciplinas, lógicamente desde la educación y desde lo ambiental. Desde esta perspectiva, la educación
dejó de ser activismo, ¿verdad? Dejó de ser un activismo contemplativo de la naturaleza. Entonces ya la educación ambiental trascendió esa mirada romántica y hoy se convierte en un campo del conocimiento que aporte, ¿verdad?, los conocimientos, las actitudes, los comportamientos que permitan intervenir el territorio, pero sin romper el equilibrio. Y ese equilibrio, pues, basado en la interrelación de los componentes culturales, sociales, naturales, políticos, económicos. Entonces, la educación ambiental para la sustentabilidad nos permitiría la formación comunitaria o ciudadana para intervenir el territorio sin romper el equilibrio de estos componentes. Hay unos recursos, hay unas, digamos, recursos que nos brinda el planeta, pero la sustentabilidad es la que nos permite a nosotros aprovecharlos sin romper ese equilibrio y esos procesos de uso razonable en el planeta. Ok, entonces en este orden de ideas podemos decir que si la educación deja de ser solamente este activismo, como bien lo menciona, y se está transformando también en una forma de intervenir en el territorio, pero menciona algo bien interesante, que nunca rompamos este equilibrio entre lo económico, lo social, lo ambiental, la parte política. Creo que son elementos que tenemos que considerar y que a veces es bien difícil, ¿no? También poder, bueno, no a veces, yo creo que es bien difícil poder, híjole, ¿cómo alcanzamos el equilibrio entre las necesidades políticas y las necesidades económicas con las sociales, ¿no? Esa parte es muy difícil, y cómo esto lo podemos llevar a las comunidades. No sé usted qué opina de este equilibrio, cómo podemos ir dando poco a poco los pasos, ¿no? Porque pareciera que es muy difícil alcanzar este equilibrio. Sí, es cierto. Y precisamente una de las digamos, de las cosas por las cuales a veces no se confía en la educación ambiental es porque tenemos una idea de que la educación ambiental es formar para que los resultados se vean a largo plazo. O sea, nos han formado con una idea de que formemos el niño ahora para que cuando tenga 20 años pueda ser responsable, un adulto responsable. Entonces, desde la educación ambiental, lo que se busca es formar, pero para el hoy. O sea, formar al niño hoy para que sea responsable en sus actuaciones hoy, ¿verdad? Y no formar para el futuro, o sea, y formar el adulto para hoy. Pero también hay una sociedad que está por fuera de las escuelas, ¿verdad? Y es una sociedad donde que está basada en un modelo económico, ¿verdad? Entonces, las condiciones ambientales o las afectaciones al ambiente también son propias de los modelos de desarrollo, ¿ya? Los modelos de desarrollo intervencionistas, los modelos de desarrollo extractivo, los modelos de desarrollo del turismo, ¿verdad? Son los que condicionan a la sociedad. Entonces, en muchos casos, el modelo que se propone es al que se somete la sociedad. Y la educación ambiental lo que nos dice es, formemos las personas para que sean ellos los que decidan cuál es el modelo de desarrollo para su comunidad, ¿sí? Entonces, es invertir un poco la dinámica. No el modelo condiciona el comportamiento de la gente, es desarrollemos un proceso de educación ambiental que le permita a las comunidades conocer cuál es su actividad económica que soporta su vida, cuál es las acciones culturales que los identifican, pero también es cuál es su soporte natural. Entonces, la educación ambiental dice, formemos para que tengamos la capacidad de construir nuestro propio modelo de desarrollo, nuestro modelo económico capaz de mantener ese equilibrio, ya sea en comunidades indígenas, comunidades afro, ya sea en un modelo
de ciudad, ya sea un modelo de expansión urbana, expansión rural. Entonces, es invertir, es educar para la construcción de modelos de desarrollo menos destructivos y menos lesivos para el componente o el contexto del territorio. Allí coincido totalmente con usted. Aquí la parte de si vamos a educar para mejorar, para que estos modelos de desarrollo no sean tan destructivos, ¿no? Hay que trabajar con las infancias, con las futuras generaciones, pero como bien dice, para que su actuar sea hoy, no dentro de 20 años, ¿no? Pero para que esto pase, ¿qué pasa entonces con los adultos, con nosotros los mayores, ¿no? Porque ahorita podemos formar al niño para que actúe hoy, pero muchos de los poderes y toma de decisiones pues recaen en nosotros los adultos. ¿Cómo podemos alcanzar ese equilibrio para decir, ya estamos preparando a las futuras generaciones, pero en el aquí y en el ahora, pues tengan un ejemplo, ¿no? Que se vayan formando más allá de los trabajos, los esfuerzos que se hacen, que también tengan una visión en casa? ¿Cómo podemos llegar también con los adultos en este contexto? Sí, doctor Gonzalo, yo creo que aquí la educación ambiental cumple una labor muy importante en el sentido de que primero tenemos que reconocernos como sociedad, ¿verdad? Identificarnos los actores que hacemos parte, y para no hacerlo muy extenso, hablemos de una localidad, llámese municipio, llámese corregimiento. Primero identifiquémonos, ¿verdad? Los actores que hacemos parte de esa comunidad. ¿Cuál es el rol de cada actor? ¿Cuál es la actividad que cumple cada actor? ¿Sí? Y a partir de eso identificar, digamos, los impactos, las externalidades que generan cada actividad, ¿sí? Y luego permitirnos, ¿verdad? Que para poder, entre comillas, sobrevivir, necesitamos hacer alianzas. Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales tenemos que hacer alianzas y no trabajar de manera atomizada, aislada. Entender que hay una interdependencia, ¿ya?, entre las instituciones con la naturaleza, que la materia prima de mi empresa, de mi comunidad, me la da la naturaleza, ¿sí? Que si no conservamos esa naturaleza, pues no tenemos materia prima y cualquier industria se va a acabar, ¿ya? Entonces es comprender que dependemos, como dice el texto, de un territorio común, ¿verdad? La formación en adultos es importante, ya sea el nivel formal o informal. Las universidades tienen un compromiso grande frente a la formación de los profesionales, ¿sí? Es ubicar la formación ambiental en el contexto de todas las profesiones. Todos los profesionales, contadores públicos, ingenieros, educadores, arquitectos, debemos tener un mínimo de formación en lo ambiental. Y no necesariamente que el ingeniero sepa de biología, sepa de ecología, sepa de eso, pero que sí entienda que debe rodearse de un equipo de profesionales interdisciplinarios para poder proponer proyectos, planes y programas que tengan intervención en un territorio, ¿sí? En el campo de lo no formal, territorio, llámese campesinos, llámese pescadores, hay que aprovechar el conocimiento ancestral, el conocimiento cultural que subyace, pero también hay que buscar un acercamiento entre el conocimiento cultural y el saber científico, para que surja un tercer conocimiento producto de ese saber ancestral, saber científico, y poder entender que muchas prácticas que hace muchos años fueron sostenibles ya hoy no lo son, que el territorio va cambiando, va evolucionando, que la ciénaga, que el lago, que el río hace 50 años, de pronto en su cuenca era muy diferente, pero que ese territorio de hace 50 años, en el hoy, ya está rodeado de industria, ya está rodeado de carreteras, ya está rodeado de fincas, ya hay utilidad de agroquímicos. Por tanto, las prácticas que se hacían hace 50 años deben revisarse
y a la luz de hoy, ¿verdad?, reevaluarlas. ¿Sí? Y otro aspecto importante, Claro. la educación ambiental es una de las formas de abordar los problemas ambientales, pero también hay autoridades, también hay instituciones de investigación que deben aportar a las soluciones de los problemas. Entonces, si bien hay que formar en primera infancia, pues también los adultos del hoy deben reflexionar frente a sus prácticas ambientales en el contexto o en el rol de la sociedad que desempeñan. Ok, aquí fíjese que menciona algo bien interesante, que yo creo que los académicos tenemos que salir de nuestra burbuja, ¿no? Y entender que ese conocimiento ancestral lo podemos unir con el conocimiento científico para que surja una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de entender nuestro entorno, y también que lo que se hacía hace 50 años pues ya va cambiando, ¿no? Ya se hace, como bien dice, posiblemente es el agua, ese río, ese arroyo ya cambió, ya no es el mismo flujo, ya no es tampoco la misma calidad que pueda llegar a tener el agua o el bosque. Entonces tenemos que unir estos esfuerzos para poder trabajarlos, y esto surge desde la comunidad, ¿no? Y bajo este entonces, y bajo este entorno y este contexto y orden de ideas de la educación ambiental, el desarrollo comunitario creo que juega un papel bien importante, ¿no?, en la unificación de estos conocimientos. Entonces, bajo esta idea para usted y de acuerdo a su expertise, ¿cómo podríamos entender a este desarrollo comunitario, maestro? Ok, yo creo que el propósito del desarrollo comunitario, independiente a los principios, supuestos, representaciones sociales, a las creencias que tenga la comunidad, llámese comunidad afro, campesinos, pescadores, independiente de su estilo de vida, yo creo que la comunidad lo que busca es tener calidad de vida. Calidad de vida en medio de sus principios culturales. El campesino va a querer calidad de vida, el pescador quiere calidad de vida. El trabajo, el desarrollo comunitario debe estar en búsqueda de la calidad de vida, que el campesino sea feliz en su contexto, no traerlo para la ciudad para que sea feliz, sino que sin sacarlo de la ciudad, cómo él es feliz con ese contexto social, cultural y natural. Entonces, el desarrollo comunitario, en principio, debe buscar la calidad de vida, pero también el desarrollo comunitario debe estar basado en unos principios de equidad, igualdad, ¿verdad?, que le permitan a los actores sentirse parte de la planificación de su territorio, ¿sí? El desarrollo comunitario debe buscar siempre que la comunidad sea capaz de hacer autogestión, que la comunidad sea capaz de tomar decisiones frente al uso de los recursos, que la comunidad sea capaz de generar procesos, de poner límites, ¿verdad?, al uso de sus recursos, que la comunidad sea capaz de determinar las actividades económicas que sean coherentes con el territorio, ¿ya? Y el desarrollo comunitario, lógicamente, debe llevarnos a unos procesos de gobernanza. Una gobernanza donde la comunidad, los actores, basados en el consenso, tomen decisiones sostenibles en el tiempo, ¿ya? Los procesos de gobernanza, los procesos de desarrollo comunitario deben conllevar unos procesos de gobernanza. La gobernanza entendida como la capacidad que tiene la comunidad de autorregularse, ¿sí?, de autorregularse frente al uso de los recursos bajo unas normas que pueden ser legales o pueden ser culturales, ¿verdad?, porque ellos pueden definir el uso basado en unas creencias culturales también. Entonces, la educación ambiental debe contribuir a fortalecer y extender lazos entre los actores para que sean los mismos actores
quien tome las decisiones del uso de su territorio. Okay. Creo que si lo vemos así, es bien interesante porque creo, digo, salvo su mejor opinión, al menos esa es una perspectiva mía que he notado cuando voy a algunas comunidades, es que muchos queremos llevar la calidad de vida que hay en las ciudades, quererlas implementar o replicarlas en las comunidades, ¿no? Y creo que eso nos ha llevado a más marginación, e incluso por parte de las áreas rurales, ¿no? No son las mismas condiciones, no es el mismo contexto, ¿no? Incluso que las comunidades, el hecho de que no puedan ellos autogestionar su propio recurso, como bien dice, que no puedan imponer ellos su calidad, pues los ha llevado a que un externo a su territorio quiera decir qué es lo que hay que hacer para que ellos sean felices, ¿no? Para que ellos tengan una mejor calidad de vida, pero si ni siquiera les preguntamos a ellos qué es lo que ellos quieren, ¿no? Y es ahí yo creo que la gobernanza juega un papel fundamental en el hecho de decirles, bueno, ¿y qué es lo que quiere la comunidad? Ellos cómo quieren vivir su vida, qué es lo que ellos necesitan para mejorar, y tanto academia, gobierno, sector privado, pues bueno, trabajar en ese entorno y en ese sentido. No todas las comunidades van a ser iguales, y es aquí donde surge el hecho de poder plantear que la educación ambiental es muy importante que la podamos dar también en las escuelas, en todas las disciplinas, yo creo. No nada más, no corresponde al área de los biólogos o de los ecólogos, ¿no? O ingenieros agrónomos. Yo creo que eso corresponde a todas las disciplinas en todas las universidades, y ahí tenemos un papel bien importante los académicos, ¿no? Y sobre todo también las autoridades institucionales que digan, bueno, la educación ambiental la tenemos que ver como un elemento que sea transversal a todas las disciplinas si queremos alcanzar este desarrollo comunitario, ¿no? Y en este entonces, y en este entendido o en este orden de ideas, ¿cuáles serían los beneficios que tiene la educación ambiental para la sustentabilidad y el desarrollo comunitario en las personas, en las comunidades, o ya si lo queremos ver en el planeta, ¿no? Pero posiblemente yo creo que centrémonos en una comunidad. ¿Cuáles serían los beneficios que podríamos ver en una comunidad para su desarrollo? A ver, doctor Gonzalo, hay algo importante que usted ha mencionado y tiene que ver con la parte de la cultura y la generación. Hay algo que muchas veces nosotros nos quejamos, por ejemplo, de que ya el joven campesino no quiere quedarse en el campo y se viene para la ciudad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de pronto esta generación, sí, en el buen sentido, ¿no? Bueno, ya mi papá fue campesino, fue agricultor, ahora yo quiero estudiar algo diferente, como si quedarse en el campo fuera detenerse, fuera congelarse en su perspectiva de vida, y de pronto es una visión errada, porque si bien es cierto que su familia se dedicó al campo, pues la idea no es dejar de estar en el campo, la idea es tecnificarse, o sea, como tú que eres ahora siglo XXI, estás en el campo, puedes seguir en el campo, pero con nuevas tecnologías, agroindustria, agronegocios, ¿verdad? Sin abandonar el campo. Ahora, nosotros no podemos tampoco detener la idea de que el muchacho salga del campo a la ciudad. Lo que nosotros como universidades tenemos que hacer es cómo formar a los jóvenes para que mientras estén en el campo hagan sostenible las actividades de aprovechamiento de los recursos, para que cuando ese muchacho cumpla los 20 años y quiera salir, ya tenemos una generación atrás de ellos formándose en agroindustria, en agronegocios, tecnificados, con innovación tecnológica, innovación social, ¿sí? Y que ese relevo generacional permita la sostenibilidad del desarrollo en el campo, porque puede haber desarrollo en el campo con tecnología, con innovación,
pero si no formamos a los que vienen atrás, cuando esa generación salga, ese desarrollo se cae, o sea, no hubo sostenibilidad del desarrollo. Entonces, ahí es donde nosotros, la sociedad, las universidades, tenemos un gran compromiso, ¿sí? Tenemos un gran compromiso, y bien lo decía usted, es llegar a la comunidad, es desde adentro, cómo nosotros desde adentro, a través de procesos de formación, participación, intervención, generamos transformación de pensamiento, ¿ya? Generamos formación, innovación tecnológica para que el relevo generacional permita la sostenibilidad del desarrollo local. ¿Sí? Sin duda, pues, ese proceso de migración del campo a la ciudad es algo como una corriente, una visión. Ya incluso pocos vemos animales de extracción para la carga, ya está tecnificado, ahora andan en moto, andan en carros, la carga ya la llevan en camiones, antes la sacaban a mulos, a burros, ¿verdad? Entonces no podemos detener eso. Ahora hay otros actores en el campo, ¿verdad? Entonces no detener ese proceso de migración, pero así hacer sostenible. Entonces creo que ahí la educación ambiental cumple una labor fundamental en la formación, ¿verdad? Para la innovación social y tecnológica, para hacer sostenible el desarrollo local. Pienso que por ahí hay que apuntar. Incluso yo creo que, como mencioné, este proceso de migración, ¿no? Del campo a las ciudades, pensando o llegando con la esperanza de que se va a tener mejores condiciones de vida o una mejor vida, llamémosle así. Muchas veces es una idea que se contrasta y vemos que es bien diferente en las ciudades, porque estos chicos que vienen del campo o estas personas del campo están llegando normalmente a las periferias de la ciudad, ¿no? Que también se les puede conocer en muchas de estas periferias como los cinturones que hay de pobreza. Y la diferencia es que ahora aquí en las ciudades, en el campo antes podrían tener sus gallinas, podían tener algo en el traspatio y podían generar allí para sus alimentos, para el autoconsumo. Pero en un cuartito de 3x3, pues ¿qué puedes tener? Entonces, en muchos casos, las condiciones de vida, en lugar de ir mejorando, pues se van empeorando, ¿no? En cierto momento, y podríamos decir hasta vamos perdiendo la libertad de movimiento, ¿no? La libertad de nosotros, como ciudadanos desde las ciudades, y obviamente los gobiernos tendrán que poner mucha atención en estas periferias que hay en casi todas las ciudades, ¿no? Pero con lo que usted me dice, podemos entender que la educación ambiental va más allá de enseñar el cuidado del medio ambiente, maestro. No va más allá de decir, sí, hay que cuidar el medio ambiente. No, a ver, hay que hacer una buena gestión de nuestro territorio. Y de ahí partimos de qué es lo que necesita la comunidad, cómo se ve la comunidad, qué es lo que se necesita para poder hacer autosustentable o sostenible el campo, ¿no? La creación de estos bienes y de esta riqueza del campo, pero sin caer en estos modelos extractivistas, ¿no? Que se oye fácil, pero creo que tenemos una labor ahí bien importante los que nos dedicamos a estudiar esto, y todavía más y más difícil las personas que viven en el campo si vemos precios de los productos, ¿no? Pero si educamos a todos los jóvenes con una visión transversal de la educación ambiental, es enseñarles también a consumir lo local, a consumir lo que hay en nuestro territorio, a darle preferencia a los que mantienen los servicios ambientales que a nosotros nos ayudan, ¿no? Decirles, pues, vamos a comprarles a ellos y vamos a comprarles también a los precios que se necesitan, ¿no? Creo que por ahí podría ser. Entonces la educación ambiental va más allá de enseñar el cuidado del medio ambiente, ¿no? Creo que es más integral y es más transversal. Así es, doctor Gonzalo. Y eso la vuelve sumamente compleja. Claro, precisamente esa es la visión de la nueva educación ambiental, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de educación ambiental,
pues algunas personas lo contextualizan solo en la escuela, ¿ya? Pero cuando se hace educación ambiental es formar para la vida, ¿ya? Formar para la vida. Entonces, cuando se hace educación ambiental, hay que aprender a leer el territorio. O sea, cómo usted a través de procesos de educación ambiental logra que ese actor, llámese estudiante, primera infancia, bachillerato, primaria, o llámese cualquier actor de la comunidad, campesino, pescador, lea su territorio. Que, entre otras cosas, mientras tú no conozcas la dinámica de tu territorio, ¿verdad? Su dinámica social, cultural, natural, política, sociológica, pues no van a surgir propuestas contextualizadas, porque en algunos casos viene un agente externo y es el que propone, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y resulta que ese actor ni siquiera convive en ese territorio, o es un actor que llega al territorio y sale, ¿verdad? Está en el día y sale. Entonces, la educación ambiental debe llevarnos a que sea la gente haga lectura del territorio, haga lectura del contexto, para luego sí intervenir a través de propuestas afines y coherentes. Y lo otro fundamental es que a través de procesos de educación ambiental, la comunidad, los actores, tengan la visión de quiénes, o sea, qué otros actores, llámese autoridades, pueden intervenir en la solución de los problemas. ¿Ves? Que sepan que existe, que hay una autoridad ambiental, que hay unas normas de las constituciones, que hay unos decretos, que hay unas resoluciones, que hay unas instancias a las cuales se puede acudir. Acá en Colombia, pues las personerías, las juntas de acciones comunales, locales, que entienda de que no está solo, ¿verdad? Y eso es educación ambiental. Entonces, la nueva visión de la educación ambiental es aprender cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que existen, ¿ya? ¿Cuáles son las normas? ¿Qué es una audiencia ambiental? ¿Qué es, digamos, qué es un diagnóstico ambiental participativo? ¿Cómo se realiza? Mapas de actores, ¿verdad? Entonces, es formar para la intervención razonal del territorio, ¿ya? Trascender el activismo de la siembra del arbolito, del cuidado de las plantas, sí, es importante, pero la formación ambiental, más que activismo, ecologismo, es formar para la intervención razonal, ¿ya? ¿Qué instancias puedo acudir? Que esa persona sepa que hay una alcaldía, que hay una policía ambiental, cuáles las normas que rigen en mi territorio, ¿verdad? Y cuáles son los mecanismos de participación con los cuales yo cuento. Entonces, eso es educación ambiental. ¿Okay? Híjole, bajo esta idea y este concepto tan amplio que se puede llegar a entender, yo creo que a partir de estos momentos y tener esta nueva visión de la educación ambiental, no sé si desde su experiencia nos podría contar cuáles podrían ser estos desafíos y las oportunidades a las que se enfrenta la educación ambiental para la sustentabilidad en el desarrollo comunitario. Y todo esto en este contexto actual de modernidad, ¿no? Y de altos estándares de consumo, que pareciera que la calidad o el bienestar o la mejor vida es si consumo demasiado muchas cosas. Entonces, ¿cuáles podrían ser estos desafíos, maestro? Bueno, doctor Gonzalo, yo pienso que la educación ambiental, dentro de sus desafíos, está, uno, primero tener claro que se hace educación ambiental para la gente. O sea, la educación ambiental es para la gente, para la persona. O sea, se educa es a la persona. No se educa al animal, no se educa al árbol, no se educa... No, se educa es a la persona. Porque educando a la persona es que o sea, cuando se educa a la persona, se refleja en los impactos que genera. Por ejemplo, nosotros decimos educación ambiental para el cambio climático.
Pues, pero resulta que primero debemos educar a la persona para luego sí mirar su impacto en el cambio climático. O sea, hay que botar el chip, hay que cambiar el chip de que me voy a saltar a la persona y voy a educar para el cambio climático. Pero ¿a quién vas a educar? Vas a educar a la gente, ¿sí? Dos, uno de los grandes desafíos de la educación ambiental es cambiar esa visión catastrófica con la que formamos a la gente. El agua se va a acabar, que el planeta se calentó, que esto se va a inundar todo, que dentro de unos años ya esto no va a existir. Es decir, estamos haciendo educación ambiental bajo una visión catastrófica, apocalíptica. Sí es cierto que hay un cambio climático, que hay un efecto invernadero, pero también hay que decirle a la gente que esto también es producto de la evolución natural del planeta, que esto que está ocurriendo en esta era, ya se han dado en otras eras geológicas. Lo que de pronto hay que decir es que con las acciones que tenemos hemos acelerado el calentamiento del planeta, ¿verdad? Pero no decirles de que el planeta se calienta es algo malo, no, porque hay muchas vidas que dependen de ese calentamiento, ¿ya? Entonces, salirnos de esa visión catastrófica, porque entonces van a decir, bueno, pero si esto ya se va a acabar el planeta en tantos años, entonces ¿para qué vamos a hacer tantas actividades si finalmente todo esto se va a acabar? Entonces, más que educar sobre la visión catastrófica, educar sobre las potencialidades del sistema, ¿ya? Si hacemos un buen uso de la ciénaga, vamos a generar fuentes económicas, vamos a tener fuentes de alimentación, vamos a valorar económicamente nuestro territorio, vamos a disminuir los conflictos sociales que se están generando por el uso del agua de esa ciénaga, vamos a mejorar nuestra calidad de vida y no decirles, esta ciénaga dentro de 5 años ya no va a existir, entonces ¿para qué vamos a cuidarla si no va a existir? Entonces, acabar esa visión catastrófica y educar bajo las potencialidades. El otro gran desafío de la educación ambiental es la articulación y las alianzas, ¿ya? Muchas veces la empresa privada llega al territorio con un proyecto para esa comunidad de educación ambiental, pero porque responde a un indicador de su responsabilidad social y no a un indicador de la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Llegan a la misma comunidad 3, 4, 5 empresas con proyectos diferentes. Entonces, la empresa de energía llega con una propuesta de energía porque responde a su indicador. La empresa de agua llega con otro indicador, la empresa de aseo y la empresa de productos químicos, cada una llega al mismo territorio, son 5 proyectos totalmente aislados el uno del otro y lo que hacen es un desgaste en la comunidad y generan desmotivación en la comunidad porque ellos ven que los resultados no se reflejan. Entonces el gran desafío es cómo nosotros logramos que esas 5 empresas se articulen alrededor de un mismo proyecto que corresponda con un problema real de la comunidad, ¿verdad? Y que todos tributen a la solución del mismo problema. Eso podría contribuir a cada empresa le resulta menos recursos, menos talento humano y el gran beneficiado es la comunidad. Entonces la articulación es uno de los grandes desafíos. Lo otro gran desafío de la educación ambiental es trabajar la parte de conceptualización y contextualización, ¿sí? Todavía hay muchos conceptos, han surgido muchas corrientes y hay muchos conceptos, ¿verdad? Pero pienso que lo importante es que la comunidad construya sus propios conceptos, ¿ya? A partir de sus imaginarios, a partir de sus, digamos, referentes culturales, ¿ya? ¿Cuál es el concepto de ciénaga que tiene esa comunidad para ellos? No para la comunidad científica, ni para el experto que llegó del proyecto, sino para ustedes, ¿cuál es el significado de ciénaga? Esa ciénaga que tienen ustedes ahí al frente, ¿verdad? Entonces, el desafío es que se construyan conceptos desde las mismas comunidades, porque el concepto de ciénaga para esa comunidad
históricamente ha convivido con esa ciénaga, ¿ya? Es distinto el concepto de ciénaga de la empresa que se aprovecha de esa ciénaga, que está en el mismo territorio, pero que en su imaginario el uso de la ciénaga lo lleva a tener un concepto distinto de ciénaga. Entonces, uno de los grandes desafíos es la construcción conceptual y la construcción contextual del territorio a partir de los saberes culturales ancestrales con los saberes científicos, ¿verdad? Y los saberes de los actores que están en el que comparten ese territorio. Y el otro gran desafío es que hay una gran interdependencia en la sociedad. La sustentabilidad nos permite un aprovechamiento racional, pero la sostenibilidad del desarrollo la vamos a lograr en la medida en que reconozcamos al otro como parte importante de este territorio. Que entendamos que hay una interdependencia social, cultural y natural para poder sobrevivir en el mismo territorio. Que todos somos importantes y que todos cumplimos una labor importante en el territorio, pero que también tenemos que tender puentes de unión. No resolver mis problemas generando contaminación al otro actor, ¿ya? Resuelvo mis problemas, claro, pero impactando negativamente al otro. Desde esa perspectiva, creo yo que la educación ambiental tiene unos grandes desafíos, pero también una gran oportunidad para salir y hacer sustentable esta sociedad. Creo que son un montón de desafíos, pero si lo vemos así, también son oportunidades que podemos tomar, son estas áreas de oportunidad que podemos explotar. Maestro Colpas, estamos teniendo una plática bien interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa para mandar a nuestros patrocinadores y regresamos en un minutito. Comunidad, no se pierdan la siguiente parte del podcast de este episodio, que estamos hablando con el maestro Colpas, pero mientras vamos a escuchar a nuestros patrocinadores. Universidad IBES te ayuda a alcanzar tus metas académicas y profesionales. Con un compromiso constante con la excelencia educativa, la Universidad IBES ofrece una amplia variedad de programas académicos para satisfacer tus intereses y aspiraciones. Nuestra oferta incluye 14 licenciaturas, 18 especialidades, 8 maestrías y 5 doctorados. Además, tienes acceso a recursos y oportunidades únicas que te ayudarán a lograr tus metas profesionales. Alcanza tus sueños sin preocupaciones. No lo pienses más y únete a la mejor comunidad. Contáctanos a través de nuestra página de Facebook, estamos como Universidad IBES, o llama al 2288-123-456. También puedes mandarnos un WhatsApp al 2287-540751 y si lo prefieres, visítanos en Azueta 34, Colonia Centro, en el corazón de Jalapa, Veracruz. 28 años de experiencia respaldan nuestra excelencia. Somos Linces, somos IBES. Hola comunidad, estamos de regreso a este podcast Ciencia y Saberes para Todos. Estamos hablando con el maestro Colpas de Colombia, en donde nos está ayudando a entender mejor qué es esto de la educación ambiental, el desarrollo comunitario. Y en este tenor y todo lo que hemos estado dialogando, platicando sobre la importancia que tiene, cómo podemos hacerlo, los desafíos, ¿no? Pero que estos desafíos los podemos ver también como áreas de oportunidad. Maestro, no sé si nos podría contar sobre algunas experiencias de educación ambiental para la sostenibilidad que ustedes hayan desarrollado o que tengan conocimientos para, pues, conocer un poco más de lo que se está trabajando también en este país hermano, en Colombia. Bueno, claro, nosotros tuvimos una experiencia de un trabajo de educación ambiental hace unos años en una comunidad acá al sur del departamento. Yo estoy aquí en Barranquilla, departamento del Atlántico, que es la región Caribe aquí en Colombia. Y en la zona donde nosotros estamos es una zona
donde el río Magdalena, que es el más grande de nuestro país, desemboca en el mar Caribe, sus aguas. Pero antes de desembocar, se abre un canal, lo que le llaman aquí un canal del dique, y resulta que hace unos años ese canal del dique se desbordó e inundó muchos municipios del sector. Hubo unos grandes impactos sociales, culturales, económicos, en fin, realmente no se actuó oportunamente y no se dimensionó la tragedia. Posterior a esa inundación, nosotros hicimos un trabajo de educación ambiental allí con las comunidades y resulta que nos encontramos digamos, el imaginario de los niños, de las personas. Cuando nosotros hicimos el ejercicio sobre el canal del dique, el imaginario básicamente era como que el canal del dique era como un monstruo que había acabado con su población. El canal del dique era algo malo, así, término malo, que había destruido todo en su población, que el canal del dique había acabado con su familia, que el canal del dique prácticamente lo que había traído era tragedia y un mal momento para su comunidad. Entonces, se puede imaginar un niño de 5 años, 6 años, que sobrevivió a la inundación. Ese era su imaginario. Pero cuando nosotros entrevistábamos a un adulto de 60, 70 años que padeció la misma tragedia, su visión era diferente, que el canal del dique había sido durante muchos años una fuente de abastecimiento de alimentos, medio de transporte, de recreación, de cultura. Era un lugar lleno de muchos recuerdos para él y era una persona prácticamente llorando, lo decía. Entonces, podemos ver, eran dos imaginarios totalmente opuestos. De la gran tarea de la educación ambiental era cómo recuperar, cómo lograr que ese niño de 5 años tuviera una visión distinta del canal del dique y no solamente a esa tragedia. ¿Por qué? Porque él iba a convivir en los próximos años con ese ecosistema. Entonces ahí se trabajó fuertemente las representaciones sociales, se trabajó mucho la lectura del territorio, la historia ambiental, que él conociera charlas con adultos que le contaran cómo era el canal del dique antes de la inundación, ¿verdad? Cómo era el canal del dique. Se trabajó con cartografía social, se trabajó con matrices, se trabajó incluso con sociólogos que le permitieran a él recuperar una visión de que ese ecosistema lo que hizo fue buscar su área natural de amortiguamiento, que donde ellos estaban no es porque el canal del dique era algo malo, sino porque era una condición natural, que él buscaba su área de amortiguamiento y que entonces ahora lo que había que hacer era un nuevo ordenamiento del territorio para que el dique tuviera sus áreas de amortiguamiento y ellos pudieran convivir allí. Muchas fincas se perdieron, muchas fincas quedaron inundadas, muchos animales se perdieron, hubo pobreza, hubo enfermedades, hubo conflicto social. Entonces hubo un trabajo fuerte de educación ambiental. Esos niños de 5 años hoy tienen ya 12, 15, 17 años, ¿verdad? Y tocó hacer como una secuencia con estos jóvenes para que ellos volvieran a ver el canal del dique como una fuente y con todos sus servicios ecosistémicos desde el aspecto positivo. Entonces, fue una labor comunitaria muy buena en ese sentido. Híjole, qué interesante, sobre todo lo que menciona, el cambio de percepción de un adulto a un joven, dependiendo de las circunstancias, estando en el mismo punto, ¿no? En el mismo punto geográfico, pero dependiendo de las circunstancias y del momento histórico, cómo puede cambiar la percepción. Y qué bueno, y aquí de hecho nos da un par de estrategias que pudiéramos usar
¿no? Y ahorita esto va en relación con la siguiente pregunta, el hecho de decir, bueno, el tema de la historia ambiental, que es bien importante, conocer nuestro territorio, ¿no? Parte del conocimiento del territorio es qué es lo que había, cómo se vivía, qué es lo que se tenía, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando la imagen también del paisaje, ¿no? Creo que ahí esa parte es bien interesante, y hacer ese diálogo entre los adultos mayores y los jóvenes que pareciera que se va perdiendo, y entonces no se puede transmitir esa idea y esa visión de lo que ha jugado, ¿no? En este contexto, usted nos habló de que hicieron historia ambiental, se hizo cartografía social también, pero ¿qué estrategias nos podría recomendar para los que estamos buscando o estamos iniciando hacer trabajos de intervención en las comunidades? Y a mí la palabra intervenir no me gusta, mejor que buscamos hacer trabajos de participación en las comunidades, creo que sería lo mejor. Pero ¿cuáles podrían ser estas estrategias que usted nos recomendaría? Bueno, yo pienso que lo primero que habría que orientar en estos procesos de participación es definir el sistema, o sea, orientar desde una didáctica para que el joven, el estudiante o el actor, el miembro de la comunidad, es importante que aprenda a delimitar el sistema, a marcar límites del sistema al cual se va a generar un proyecto, se va a algo. Es importante que se tenga claro qué es un límite y qué es frontera, ¿ya? Tener presente que los límites pueden estar marcados por una jurisdicción, una nomenclatura, ¿verdad? Pero también hay límites marcados con referentes culturales. Eso es clave, ¿ya? Que se entienda, eso es importante. Ahí se puede trabajar, pues, hay aplicaciones también que se pueden trabajar, y las fronteras son dinámicas. Otro aspecto clave dentro de la didáctica de la educación ambiental es la identificación de actores, ¿sí? Es importante la cuestión de mapas de actores, ¿verdad? La representación de los actores, y no solamente actores por su poder económico, porque he encontrado de que hay confusión entre actores, ¿verdad? Y agentes. Los agentes, por ejemplo, pueden ser autoridades. A veces los muchachos confunden, por ejemplo, una empresa, acá por decirte algo, la empresa del agua se llama la AAA, que administra el acueducto. Hay confusión y a veces se piensa que la AAA es una autoridad. ¿Ves? Y no, son actores. Ellos lo que hacen es que administran eso. Entonces, delimitación del sistema, identificación de actores, ¿verdad? Otro aspecto clave dentro de la gestión del territorio es la identificación de las áreas de interés de esa comunidad. Áreas de interés social, cultural, natural. ¿Por qué es importante? Porque no se necesita de que sea un área de interés cultural porque tiene un reconocimiento a través de un decreto, una resolución, sino porque son de interés de ellos. O sea, un árbol frondoso de 50, 60, 100 años puede ser un área de interés cultural, ¿ya? Y cuando hablamos de área de interés cultural puede ser una esquina. ¿Por qué? Porque culturalmente ahí se reunía la comunidad de hace 50, 60 años, porque cumple una labor cultural. Alrededor de ese árbol surgieron muchas cosas. Las áreas de interés social de ellos, ya desde una plaza, desde un arroyo, desde un lago, una laguna, puede tener una función social, cultural, ¿verdad? Entonces ese ejercicio de que ellos identifiquen sus propias áreas de interés social es fundamental, y decirles de que no necesitan un reconocimiento, y que cuando uno habla de prácticas culturales no es porque es la Semana Santa, porque es el carnaval, porque es esto. No, prácticas culturales pueden ser desde la quema de la basura, ¿verdad? Pueden ser desde arrojar la basura en los lagos. Prácticas que cultural han trascendido de generación en generación.
Entonces, esa visión de cultura, romperla, de que hablar de cultura es lo que ya está tipificado por la sociedad. Y áreas de interés natural, pero lo que son para ellos. Hay actores en las comunidades, desde aquí le llaman estaderos, no sé cómo le llaman. Un estadero acá es un sitio donde va la gente, escucha música, toma tragos, roncitos, bailan. En los municipios y en los pueblos hay estaderos, o hay sitios de jugar billar, por ejemplo. Son sitios reconocidos social y culturalmente por ellos. Entonces, que ellos entiendan que son actores también, ¿ya? Pero también es importante desde una didáctica de la educación ambiental que ellos identifiquen cuál es la actividad que cumple ese actor. Porque lo que para nosotros un estadero puede ser un impacto negativo, para otros miembros de la comunidad es un impacto social positivo, porque ahí se encuentran, porque ahí se divierten, porque allí es un encuentro de la comunidad. Pero de pronto para el otro no, porque hay un impacto auditivo, por ejemplo, porque genera conflictos sociales, violencia. Entonces, es importante cómo a través de procesos de educación ambiental que las personas entiendan de que hay actores que se benefician, que hay actores que se perjudican con una actividad, ¿ya? Y no mostrarles siempre el ideal, no, que ellos identifiquen realmente, y que sean ellos los que digan cómo convivir frente a eso. Entonces pienso yo que la didáctica debe correr por eso, ¿ya? Identificación de esas actividades. Otro importante es el tipo de actor. Una didáctica que le permite identificar los tipos, porque hay actores nativos que nacieron, crecieron y viven allí, generan un impacto, pero también hay actores esporádicos, temporales, que son los actores que no viven en el sistema, no viven en el pueblo, salen del sistema todos los días, salen del pueblo todos los días, llegan, montan su tienda de negocio, de ranchos, víveres, licores, generan contaminación, generan un impacto ambiental, pero en la noche salen del sistema. Entonces, ese es un actor que de pronto no es doliente, se aprovecha del sistema, lo impacta, pero no es sensible ni consciente frente a lo que está impactando, porque él sencillamente sale del sistema todos los días. En la noche no sabe si hay mosquitos, en la noche no sabe si hay zancudos, en la noche no sabe si hay roedores, producto del residuo que generó, ¿ya? Pero también hay un actor que no es nativo, pero tiene mucho tiempo de estar viviendo en el sistema. Entonces, ¿por qué es importante desde un proceso de educación ambiental que las personas identifiquen estos actores? Porque a veces creemos de que, por ejemplo, el nativo no genera contaminación y resulta que el nativo es el mayor contaminante. Y no es lo que se da en todas partes, pero él realmente identifique cuál es el actor que está generando el impacto. Entonces, hay unas didácticas muy buenas para relacionar población, sociedad, comunidad, para identificar cómo es la participación de la comunidad en los conflictos sociales. Entonces, creo que ahí se puede trabajar mucho esa parte. Híjole, maestro, creo que nos acaba de dar unas estrategias, una forma de actividades que podemos hacer. Desafortunadamente la plática está muy buena, pero desafortunadamente el tiempo nos come y tenemos que hacer el cierre ya de este primer episodio de la cuarta temporada de Podcast Ciencia y Saberes para Todos. Y para poder ir cerrando, pues también le agradecemos la presencia al maestro Colpas, que hemos hablado hoy de educación ambiental, y en la cual este proceso de educación ambiental podemos darnos cuenta que no solamente es cuidar el medio ambiente, es algo más amplio, son muchos más los factores. Y recuerden también, si alguien está interesado, el correo del maestro Rafael Colpas es rafaelcolpas@mail.uniatlántico.edu.co. Muchísimas gracias, maestro, y así es como hemos llegado a la emisión de este podcast Ciencia y Saberes para Todos, un lugar de encuentro y diálogo donde aprenderemos de expertos en temas que nos ayuden a entender mejor las relaciones sociales, económicas y ambientales que tenemos en nuestro planeta. Le agradecemos mucho la presencia, maestro Rafael Enrique Colpas Castillo. Muchas gracias. Con gusto, doctor Gonzalo. Gusto haber estado con ustedes. Estén muy bien.
No, hombre, el placer es de nosotros y le recordamos a nuestra audiencia que estén muy pendientes del próximo episodio e invitamos a que le den me gusta y activen la campanita en las redes sociales para que les lleguen las notificaciones. Yo soy Gonzalo Ortega y nos vemos y nos escuchamos la semana entrante. Que tengan buen día.